Desde el éxito de la secuela del Gato con Botas, ha habido un creciente interés por lo que DreamWorks ha estado haciendo de un tiempo a esta parte, y uno de los elementos de su repertorio que más han llamado la atención son sus villanos. Mientras que en los últimos tiempos Disney ha preferido hacer historias con antagonistas más redimibles pero menos carismáticos, o bueno, recurrir a técnicas más cuestionables, DreamWorks por su lado nunca abandonó la idea del villano clásico, sino que prefirió experimentar con la fórmula, presentando así un repertorio ciertamente variado e interesante a lo largo de los años. Y es por eso por lo que estamos hoy aquí, para recopilar a los mejores entre ellos y explicar por qué cada uno de los personajes de esta lista me parece fascinante a su particular manera. Antes de empezar, lo suyo sería dejar claras las reglas del top. Es evidente, pero necesario, decir que es mi opinión personal y que tenéis todo el derecho a no estar de acuerdo con lo que digo. Y es más, os animo a que dejéis vuestros villanos favoritos en la caja de comentarios. Los personajes tienen que aparecer en producciones animadas de DreamWorks y tienen que tener un rol antagónico en la historia, por lo que Megamind, por ejemplo, no contaría para los estándares de la lista. Y vamos a hacer que solo pueda haber un máximo de 2 villanos por franquicia, para que así las de siempre no lo estén acaparando todo y haya más variedad. Por si lo preguntáis, cuento las películas de Shrek y las del Gato con Botas como parte de la misma franquicia. También tenéis que tener en cuenta que no he visto absolutamente todo lo que ha hecho DreamWorks, así que lo mismo si sentís que alguien importante se ha quedado fuera, puede haber sido porque no he visto el material del que proviene, aunque antes de que preguntéis por Sombra y Eris, he visto sus respectivas películas y aunque me gustan, pienso que como villanos dejan bastante que desear. Además, debería decir que no me voy a contener con los spoilers, y es por eso que voy a dividir el vídeo en capítulos, cada uno con el nombre de la historia de la que proviene cada participante. Todo con el motivo de que os podáis saltar aquellos de los que no queráis destriparos nada. Dicho esto, y sin más que agregar, podemos dar paso al top 10 mejores villanos de DreamWorks. Número 10. Quiero aprovechar este puesto para reivindicar una joyita olvidada de DreamWorks como es El Capitán Calzoncillos. Es una peli divertida, infravalorada, con mucha personalidad y uno de los apartados visuales más creativos del estudio. Su humor orbita mucho en torno a cuescos, papel higiénico y demás, pero es que esa es la idea. Y cualquiera que venga de los libros originales lo capta al vuelo. Esta película es una carta de amor a la infancia, esa época de nuestras vidas en la que el pic de la comedia es una persona diciendo Urano y en la que la mayor catástrofe de la historia es que te pongan en una clase distinta a la de tu mejor amigo. Es estúpida, sí, pero lo es de un modo puro e inocente y pienso que eso le da mucho encanto al conjunto. Y con una base tan delirante es bueno saber que el villano está a la altura del concepto. El antagonista principal de esta película es el profesor P. No digo su nombre completo para que este vídeo tenga un mínimo de seriedad, y tal como la película de la que proviene, es un personaje muy estúpido. Tanto de hecho que eso lo hace extremadamente memorable. La película aspira a ser disparatada de base, así que un villano con unas motivaciones tan ridículas funciona perfectamente en esta clase de historia. La cosa más importante a la hora de evaluar a esta clase de villanos es sin dudas la comedia, y Dios mío, para ser alguien que quiere eliminar la risa, este pavo es desternillante. Estamos hablando del tío que nos regaló la maravillosa línea "Largo de aquí, hemos cerrado por el ébola". Y esa es solo una de las innumerables perlas que suelta a lo largo de la peli. Es extremadamente evidente en todo momento que este tío es un absoluto sociópata, y muestra su maldad de la forma más exagerada posible y casi nadie sospecha. Es graciosísimo. Tiene una cantidad ridícula de artefactos mortales en su maletín y a nadie parece importarle un carajo. Abre las puertas usando un hacha y lleva a todos lados una jaula gigante por si tiene que encerrar a un niño que le cae mal. Me encanta este hombre, es la leche. Mira, a lo mejor esta elección es demasiado subjetiva, y lo mismo que el profesor P sea tan caricaturesco juega en su contra cuando lo comparas con otros villanos del estudio. Pero lo siento, es que este hombre me hace demasiada gracia. Esta peli me hace demasiada gracia. En serio, miradla. Tiene mucho más cariño detrás del que podría parecer. Os garantizo que vais a pasar un rato divertidísimo, más aún teniendo a un antagonista tan absurdo, histérico e inevitablemente encantador. Número 9. Dentro de la saga de Cómo entrenar a tu dragón, creo que ningún antagonista es tan interesante como Grimmel el Cruel. Después de 2 películas donde el conflicto final podía resumirse en enfrentarse a un monstruo gigante, fue un soplo de aire fresco hacer que el último villano de la trilogía sea un ser humano.
cuyo peligro reside en su habilidad como estratega y manipulador, así como su capacidad para desafiar ideológicamente a los protagonistas como nadie lo había hecho en la saga hasta ese momento. Uno de los elementos más interesantes de este personaje es que realmente es un mandao. No tiene ambiciones de conquista como Drago, el tío está aquí porque le pagan. Es una pieza más que opera bajo los intereses de terceros. Y esa idea, la de que incluso tras su muerte seguirán mandando a otros como él, y así hasta que consigan su objetivo, hace cuestionarse a Hippo sobre si convivir con los dragones sigue siendo una posibilidad, llevando a una de las conclusiones más dramáticamente poderosas y mejor escritas de cualquier trilogía. Otra cosa que me encanta de este personaje es cómo en el fondo no es otra cosa más que una versión retorcida del protagonista. Mientras que Hippo decidió no matar al Furia Nocturna, Grimmel no dudó ni un segundo en casi exterminar a la especie entera. Ambos personajes se caracterizan por su ingenio mecánico, su capacidad como líderes y por lo mucho que conocen a los dragones, pero el modo en el que aplican sus dones no podría ser más distinto, y es por eso que las escenas donde ambos interactúan y se confrontan son tan efectivas. Grimmel no termina de ser brillante, si bien como amenaza está muy bien, su personalidad e ideología no terminan de estar tan elaboradas como me gustaría. Y no sé cómo fue la cosa en Latinoamérica, pero el doblaje de este personaje en España definitivamente es un lastre, porque para el papel incorporaron al cantante Melendi y su actuación... digamos que es mejorable, pero aun cuando la actuación no esté a la altura, el personaje compensa sin problemas. Grimmel me parece un antagonista muy acertado, intimidante y más que capaz de dar el cierre que se merece a una de las mejores sagas del medio de la animación. Número 8. Tekel-Kan es un caso interesante porque aun cuando proviene de una película tan querida como El Camino hacia el Dorado, la gente no termina de darle tanto aprecio como debería, más aún cuando juega un papel fundamental dentro del mensaje que intenta dar la película. El Dorado es, entre otras cosas, una historia sobre la religión, más en concreto sobre la disputa entre dos formas de entender la fe. Dicho corto y mal, el dios vengativo o el dios del amor, el dios vengativo o el dios del amor. Mientras que Miguel encarna la idea de una deidad compasiva que ama la creación, que solo piensa en ayudar a la comunidad y caminar entre los hombres como su igual, Tekel-Kan vendría a representar a las religiones de la antigüedad, donde los dioses son temidos, viven en templos por encima de los mortales y la humanidad les rinde culto y sacrificios para contener su furia. Religiones que consideran a los humanos como seres despreciables y claman por una purga divina que purifique a los mortales. Religiones que, gracias a ese miedo, consiguen mantener sus privilegios dentro de las sociedades. Su dualidad con Miguel no es lo único que le ha conseguido el puesto a Tekel-Kan. Es un personaje carismático por derecho propio, con una personalidad que recuerda a la encantadora maldad de los villanos clásicos de Disney. El hecho de que sea incapaz de tomarse su poción maligna sin una sombrillita en el cuenco, su exagerado desprecio por la vida humana, así como una obsesión por los sacrificios humanos que resulta hasta cómicamente enfermiza, dan pie a un antagonista maléfico de motivaciones e ideas claramente definidas y francamente memorable. El Dorado es un clásico de la animación de los 2000, eso ya está más que claro, pero no se le termina de reconocer a Tekel-Kan tanto como se debería. No solo es un personaje entretenido de ver y deliciosamente perverso, también da pie, a través de sus interacciones con los protagonistas, a algunos de los tratamientos y temas más adultos e interesantes en la historia del estudio. Número 7. Vale, no sé cómo decir esto sin que la gente me asesine en los comentarios. Supongo que lo mejor sería soltarlo directamente y no andarme con rodeos. El séptimo puesto es para el hada madrina de Shrek 2. Sé que a mucha gente no le gustará que el hada madrina esté tan baja, pero seamos sinceros, ya hemos podido coincidir como sociedad en que 10 minutos no bastan para hacer de Up una obra maestra. ¿Cuándo vamos a admitir que lo mismo ponemos a esta mujer más alta de lo que deberíamos por I Need a Hero? Que a ver, es un número musical muy bueno. Su voz, el montaje y el ritmo de la secuencia crean un momento genial. Pero ser un buen antagonista no es algo que puedas conseguir únicamente con un número musical de 4 minutos. Que a ver, sigue siendo un personaje muy carismático. Me gusta la idea de plantearla como una empresaria, que se toma lo de hacer los sueños realidad como un negocio. Es un concepto que liga muy bien con la saga de Shrek y el cómo busca llevar los cuentos de hadas a la sociedad contemporánea. Su capacidad para usar sus recursos como empresaria, junto con su habilidad de manipulación en pos de cumplir su objetivo y adaptarse a posibles imprevistos,
hacen que se sienta como una amenaza muy interesante y eficiente, que no necesita recurrir a la fuerza bruta hasta el último momento, pero no por ello deja de sentirse peligrosa. Y tal como dijo Shea Freelas en su ranking, tanto los guionistas como Jennifer Saunders hicieron un trabajo impecable para que el personaje sea divertidísimo de ver y escuchar, sin dejar en ningún momento de sentirse intimidante. Pero en esta lista hay villanos simple y llanamente más interesantes que ella, ya sea a través de su trasfondo, ideología, el tipo de amenaza que representan o la forma en la que enriquecen la complejidad de la historia. El Hada Madrina solo tiene su carisma, y es definitivamente un personaje muy memorable, pero francamente, y aun con sus grandes cualidades, no se encuentra a la altura de lo que viene. Número 6. Well, yes. En el puesto número 6 tenemos a nada más ni nada menos que el personaje que ha impulsado toda esta fascinación actual por los villanos de DreamWorks. El motivo por el que Muerte no está en un puesto más alto es parecido a la Hada Madrina, y es que si lo miras con perspectiva, más que una profundidad real, sus cualidades se reducen a su carisma y presencia en escena, aunque a su caso no me parece tan problemático en comparación porque, primero, teniendo en cuenta la clase de personaje que es y su función en la historia, es cierto que haber profundizado en otros elementos se habría sentido un poco raro, y podría haber distraído a la audiencia de lo que nos quería transmitir el guión. La función de Muerte no es solo crear atmósfera y generar tensión, es un vehículo en el que vemos reflejada la progresión del héroe, según cómo va dejando atrás su arrogancia y aprendiendo a darle a su vida el aprecio que merece. Y segundo, de todos los personajes de la lista, este es, y por mucho, el más intimidante. Me encanta cuando Gato siente absoluto pánico ante la idea de toparse con el villano. Y ya no es solo que aquí esas escenas están muy bien planteadas y justificadas, sino que logran transmitir al espectador el miedo que está sintiendo el protagonista. Este tío es el único villano de DreamWorks al que podríamos definir como aterrador, y no necesita más que su ya icónico silbido para que te recorra un escalofrío. Sus apariciones tienen una atmósfera muy conseguida, y sus peleas están magistralmente animadas y coreografiadas. Y aun cuando no tenga un arco o una psicología definidos, tampoco puedo decir que sea un personaje aburrido de ver. Cuando se representa la muerte en la ficción, generalmente se la ve como una figura fría, estoica, a veces trágica, y muchas de esas interpretaciones me parecen excelentes, pero convengamos que es un soplo de aire fresco ver a esta versión de la muerte mordaz y juguetona, a la que le gusta divertirse con la comida y saborear el terror de sus víctimas. Tal vez Muerte no haya conseguido entrar al top 5, pero sin duda ha sabido posicionarse como un favorito de los fans y ha dado mucho de qué hablar. Con películas como Gato con Botas 2, todo indica que vamos a presenciar una nueva era dorada para DreamWorks. Es una peli genial con un antagonista extremadamente memorable, que no hace sino aumentar la expectación por el futuro del estudio. Número 5. En muchos aspectos, Megamind es una película adelantada a su tiempo, una maravilla del género parodia que juega con las convenciones de los superhéroes como muy pocas historias han hecho. Y el elemento que mejor encarna esta idea es Titán. Si tuviera que resumir a Hal en una frase, diría que es un incel con los poderes de un dios. Orslock lo explica muy bien en su análisis, pero para recapitular, Titán es una deconstrucción de las ideas de héroe y villano, al menos las versiones arquetípicas que conocemos de los cómics. Generalmente pensamos que el perfil de un posible villano es el de maníaco consumido por su propia ambición, un loco, borracho de poder y visiblemente sociópata, pero esta vez el villano es el Peter Parker, es el nerd tímido y excéntrico que fantasea con la fama y quedarse con la chica. Una vez obtiene superpoderes, Hal se vuelve un narcisista que desea todo el reconocimiento de ser un héroe pero sin esforzarse en salvar a nadie. Pasa a considerar a todo y a todos como inferiores que solo existen para complacerle. En definitiva, aprovecha su posición de poder para convertirse en un bully. Y esto se nota especialmente en el momento en el que, al enfrentarse a alguien de su propio tamaño, se acojona y sale por patas. Lo que refleja que realmente siempre ha sido así. Siempre ha sido un individuo repulsivo y cobarde, incapaz de afrontar ninguna clase de consecuencia por sus actos. En el momento en el que obtiene sus poderes, los aprovecha para hacer todo lo que ha querido, pero nunca se ha atrevido a hacer por miedo, intentando seducir a Roxanne por la fuerza o provocando innumerables daños sin que parezca importarle. También hay que decir que, por mucho que sea un tipo asqueroso y patético, es extremadamente gracioso de ver, y su line delivery es top tier. Si la frase de la reina de Inglaterra se volvió un meme tan legendario, es por una buena razón.
Tal como la misma película de la que proviene, Titán es una subversión de expectativas brillante con respecto a lo esperable en las historias de superhéroes. No solo eso, sino que es una crítica muy conseguida a ciertos modelos de masculinidad que por desgracia siguen existiendo a día de hoy. Súmale eso a su actitud de matón de patio de colegio y un doblaje histriónicamente hilarante y tienes un villano prodigioso al que te encantará odiar. Número 4. Kung Fu Panda es una saga muy divertida de abordar porque para los que no se la han visto, estas películas pueden parecer jaja, peli graciosa de Jack Black haciendo karate, cuando en realidad son historias extremadamente profundas e incluso filosóficas, donde a través de sus personajes se exploran temas relacionados con la identidad, el reconocimiento o la salud mental. Esto se aplica en gran medida a los villanos, pues los antagonistas de Kung Fu Panda se consideran entre los mejor escritos del medio de la animación, y esta saga ya empezó con una nota alta en la forma de Tai Lung. Antes de la llegada de Muerte, Tai Lung era el más intimidante entre los villanos de DreamWorks. Se ha dicho y escrito de todo con respecto a la famosa escena de la prisión, donde se hace un trabajo excelente para presentar a este tío como una amenaza imparable, de ferocidad sin igual y gran ingenio, todo acompañado por un trabajo brillante en coreografía y composición de planos. En la batalla del puente la tensión no hace otra cosa que subir, afianzando al leopardo como un enemigo aparentemente invencible. Me encanta el doblaje del personaje en estas escenas, y una cosa que lo hace particularmente memorable es como, según la versión del mismo, la actuación tiene connotaciones distintas pero igualmente carismáticas. En España, Juan Carlos Gustems le dio una voz profunda, ominosa, siniestra, que le otorga una gran presencia al personaje y un carácter lleno de ira acumulada, mientras que en la versión original, Ian McShane le da un tono chulesco, arrogante y extremadamente divertido de escuchar, con el que siempre parece que se está burlando de sus oponentes. Pero su carisma y ferocidad no son los únicos aspectos memorables de este antagonista. Sus motivaciones son profundas y creíbles, pues tras toda una vida de entrenar hasta que se le rompieran los huesos y de tener la cabeza llena de sueños inculcados por su figura paterna, cuando Uwey le dijo que no estaba destinado a la grandeza que durante tanto tiempo le habían prometido, se sintió comprensiblemente traicionado, más aún cuando el que era su padre adoptivo no lo defendió en ningún momento. Esta necesidad de aprobación por parte de otros, de que algo externo le diga lo especial que es, contrasta muy bien con el arco del protagonista y el mensaje global de la película sobre la aceptación. No hay ingrediente secreto ni fuente del poder ilimitado. Abrazar lo que te hace diferente y reconocer tus propios dones es el verdadero camino. Este es uno de esos personajes en los que no quiero detenerme más de la cuenta porque el vídeo sería eterno. Y ni siquiera me parece el mejor villano de la trilogía, pero quiero que os quedéis con esto. La primera película de Kung Fu Panda es fenomenal por muchísimas cosas, y uno de los motivos principales es cómo consigue presentar a uno de los antagonistas más brutales, carismáticos y sorprendentemente humanos en el historial de DreamWorks. Número 3. Muy pocas historias en el mundo de la animación pueden compararse a la grandeza de El Príncipe de Egipto. Tras tantos años, esta obra de arte se mantiene imbatible como la mejor película del estudio, una pieza prácticamente impecable en todos los aspectos en los que una película puede serlo, desde su animación prodigiosa a su banda sonora espectacular, pasando por sus conmovedores personajes, y entre todos ellos no hay ninguno tan inolvidable como Ramsés. Uno de los puntos más fuertes de Ramsés y uno de los motivos por los que es un villano tan efectivo son los momentos iniciales donde se le ve siendo feliz con su hermano. Nos dan un punto de partida muy poderoso dramáticamente, porque sabemos el cariño que se profesan ambos personajes, así como que Ramsés, en el fondo, es una buena persona arrastrada por sus propias circunstancias. Ramsés era un buen hombre, pero desde su más temprana juventud fue sometido a una enorme presión e innumerables expectativas. Creció con una inseguridad grabada a fuego, la de no ser el eslabón débil que acabe con la dinastía, y por eso siente la constante necesidad de demostrar que es tan intransigente como su cruel padre. Cree que necesita probarse ante él y todos los que le precedieron, y que debe continuar con la tradición de tiranía y sangre que ha rodeado a su familia. Cuando Moisés descubrió su ascendencia hebrea y dejó atrás la vida como príncipe para volverse un hombre de Dios, Ramsés se quedó abandonado por el único pilar emocional que tenía ante el abuso de su familia, y en él afloró un sentimiento de que Moisés, su mejor amigo, su hermano, le había traicionado. Este resentimiento que se había acumulado a lo largo de los años se desató cuando, siendo él ya faraón, Moisés se presentaría exigiendo la liberación de su pueblo. Ramsés estaba furioso de que, tras su traición,
Moisés tuviera la osadía de exigirle que cediera, que dejara atrás la dureza que había caracterizado a su familia, y en definitiva, que fuera el eslabón débil. La escena de las plagas es una de las mejores de toda la película, la música es espectacular, la animación prodigiosa, y se usan múltiples elementos, tanto textuales como visuales, para mostrar que la separación entre estos dos no solo está creciendo, sino que está cerca del punto de no retorno. Y esto es increíblemente doloroso. Después de conocer el amor que había entre estos dos hermanos, y sabiendo que tras tantas capas de crueldad incrustadas por su padre, Ramsés tiene un corazón puro, es muy duro ver cómo este villano recibe el destino más cruel de toda la historia del estudio. Pues para el final de la historia lo pierde prácticamente todo. Creo que esto diferencia a los villanos de DreamWorks de los de Disney, y es que este estudio se inclina a humanizarlos, pero a la vez no duda en castigarlos con mano de hierro. Nosotros como audiencia sabemos que las cosas podrían haber ido de otra manera, que Ramsés podía haber seguido la senda de su hermano para convertirse en alguien noble, pero a veces la historia no va así. Y aun con toda la violencia y muerte que ha causado deliberadamente, cuando lo vemos a las orillas del Mar Rojo, completamente desmoronado, no podemos sentir otra cosa que no sea una enorme pena. El Príncipe de Egipto es una obra maestra absoluta, una de esas películas tan consistentemente magistrales que es hasta difícil de creer. Pasará la historia por sus innumerables virtudes, siendo una de ellas presentar a uno de los antagonistas más complejos, emocionales y trágicos en la historia del cine. Número 2. Creo que el motivo por el que Lord Shen me fascina a este nivel es el hecho de que, aun siendo alguien descarnadamente maléfico, no deja de sentirse como un personaje extremadamente creíble y humano. Este tío tiene uno de los body counts más altos de la lista, no mostrando problemas en asesinar a sus hombres a sangre fría y, bueno, practicando un genocidio únicamente por la visión de una adivina. Pero toda esta sed de sangre y conquista, todo este gran delirio de grandeza, es realmente su modo de procesar una serie de carencias y cicatrices emocionales que la atormentan. Kung Fu Panda 2 es una historia sobre superar nuestros traumas y vivir el presente sin dejar que nuestro pasado nos defina. Wu-Wei ya lo decía, el ayer es historia, pero el hoy es un regalo. Y más que a nuestra vida anterior, debemos dar importancia a lo que decidimos ser ahora. Esta posibilidad de dejar atrás las cargas del pasado es algo que la historia ofrece tanto a Po como a Shen, dos personas muy torturadas por las heridas de su juventud, y Po pudo llegar a términos con su trauma, dándose cuenta de todo lo que había conseguido pese a su historia trágica y alcanzando la paz interior. Pero cuando esta oportunidad de sanar y seguir adelante se le ofrece a Shen, él no puede aceptarla, no quiere aceptarla. Tras tantos años regodeándose en su dolor y canalizándolo como un pretexto para conquistar China, simplemente no se siente capaz de dejar todo eso atrás. Cuando utiliza los traumas de Po a su favor, básicamente está proyectando en él su propio sufrimiento, porque Shen conoce muy bien el dolor que estas cosas pueden causar. Y por eso, una vez Po consigue derrotar a su ejército, lo primero que el villano le pregunta es cómo demonios lo hizo para sobreponerse a su trauma, porque desde su posición, Shen simplemente no se lo cree. Tras tanto tiempo con su propia carga, se había hecho la idea de que era imposible reponerse de algo así, que no se puede superar el dolor y el resentimiento, solo aprender a soportarlo. La historia le ofrece una vez tras otra la posibilidad de la redención, pero en vez de tener un cambio de motivación salido de la nada, Shen se sigue manteniendo irredimible y acaba aceptando su muerte. Porque a diferencia del héroe, Shen nunca pudo ni quiso dejar ir el dolor, pues recrearse en él le era más fácil, más cómodo. La actuación de Gary Oldman es brillante, presentando a un villano elegante, señorial, sumamente retorcido y con un gusto exquisito por el humor negro, dando así una actuación siniestra, cargada de personalidad y en ocasiones sorprendentemente divertida. Dentro de la animación diría que ninguna saga tiene tanta consistencia con los villanos como Kung Fu Panda. Kai es un antagonista perfectamente sólido y memorable que no está en la lista únicamente porque las reglas se lo impiden. Y ya he dejado claro lo que opino de Tai Lung, pero Shen es simplemente otro rollo. No es solo que sea capaz de causar al protagonista más dolor que cualquiera de los otros villanos de la saga, es que Shen es un personaje realmente excelente, una figura cruel y perversa, pero por la que no puedes evitar sentir cierta compasión. Una persona perdida en su propio sufrimiento que no supo encontrar la forma de salir, y la joya de la corona entre los villanos de una de las mejores franquicias de la animación. Número 1.
En las primeras versiones de este vídeo, el primer puesto le pertenecía a Catra, y no solo eso, era la primera por una monstruosa diferencia, pero al mismo tiempo lo que la hacía tan superior al resto de integrantes del top hacía que el dejarle participar se sintiera algo injusto en un primer lugar. She-Ra es una serie que maneja a sus personajes de formas muy particulares, y aunque Catra es una fuerza antagónica durante la mayor parte de la historia, también se podría debatir si más que villana es la coprotagonista, pues tiene tanto tiempo en pantalla como Adora. Su desarrollo posee la misma relevancia, y la historia básicamente gira en torno a la relación entre estas dos. Catra tiene una faceta como villana, cierto, pero a lo largo de la historia experimenta innumerables cambios y evoluciona constantemente. Empieza como un esbirro más, pero según pasan los capítulos se revela, sube en la escala de poder, pasa a ser la antagonista principal, tiene redenciones y recaídas, momentos en los que crees que puede madurar y salir de su espiral autodestructiva, y regresos a antiguos patrones donde sus propios traumas le frenan a la hora de progresar. Este desarrollo tan elaborado es parte del motivo por el que Catra me parece tan buen personaje, y al mismo tiempo por el que siento que no debería estar en esta clase de top. A Catra no puedes encajarla en una categoría arbitraria como héroe o villano sin que se sienta mal de alguna manera. Es simplemente un personaje demasiado complejo para eso. Tejesombras, por otro lado, dentro del fandom no se habla lo suficiente de cómo Shadow Weaver es una antagonista excepcional, porque, bueno, la inmensa mayoría de la gente odia a este personaje, y este odio nace de que ella hace muy bien su trabajo como villana, pero extremadamente bien, pero incómodamente bien. De todos los personajes de la lista, Tejesombras es el que más daño es capaz de causar. Un daño sutil, menos aparente, pero totalmente destructivo a largo plazo. Una señal de ello es que a lo largo de la serie, el viaje tanto de Adora como de Catra se resume en superar todo el sufrimiento que esta mujer les ha causado a lo largo de sus vidas. Shadow Weaver es una maltratadora de manual y una fuente interminable de traumas para las dos protagonistas. El caso de Catra es más evidente, pues la hechicera abusaba de ella de forma más directa, con maltrato físico y devorando progresivamente su autoestima, pero no es como si Adora escapara de la toxicidad de esta mujer. Si Tejesombras inculcó en Catra una enfermiza dependencia emocional y la incapacidad de abrir sus sentimientos a nadie, con Adora prácticamente suprimió su voluntad, moldeándola sutilmente y cargándola de expectativas a lo largo de los años para hacer de ella el soldado perfecto. Esto repercutió en que, para el momento en el que empieza la serie, Adora es una persona sin identidad real y llena de inseguridades, que siente la necesidad patológica de llevar el peso del mundo sobre los hombros y es incapaz de pensar en sí misma, porque, para ella, su único valor y cometido como persona es ser útil para los demás. Pero lo peor es que estas consecuencias no fueron accidentales, sino parte de una meticulosa planificación por parte de Tejesombras para someter a estas dos cada vez que le viniera en gana. Shadow Weaver es una manipuladora prodigiosa y se le da terroríficamente bien identificar las carencias emocionales de las personas. Sabe perfectamente qué imagen mostrarles, qué frases decir, qué botones pulsar. Sus poderes se basan en ilusiones y junto a su gran elocuencia los utiliza para depredar en las inseguridades más profundas de los demás. Planta la semilla de la duda, los aísla de aquellos que les importan y diluye por completo su individualidad, convirtiendo los deseos de otras personas en los suyos propios. Para la última temporada, Adora es capaz de reventar naves espaciales a golpes y levantar un tanque como si nada, y aún así basta con una mirada de esta mujer o su simple presencia para hacer que se estremezca. Así de profundas son las heridas que Shadow Weaver puede causar si se la deja entrar. Tejesombras es un ser maquiavélico en el sentido más literal de la palabra. Su pragmatismo llega a tales niveles que ella es una persona absolutamente carente de moral, una oportunista cuya ideología es la de estar con aquellos que le convienen, un mal bicho que siempre se las arregla para seguir con vida y hasta salir beneficiada, y que no siente una micra de arrepentimiento por todo el dolor que ha causado. Incluso la escena de su muerte deja un sabor amargo porque no se siente catártica. No hay una redención real. Shadow Weaver simplemente murió como vivió, manipulando y haciendo daño a los demás. She-Ra es una de mis historias favoritas de la ficción, una obra maestra en términos de escritura y composición de personajes, y esta mujer, esta cruel, retorcida y extrañamente relatable mujer es uno de los muchísimos ejemplos que puedo sacar para probarlo. Si no has visto esta serie y este puesto te ha generado interés en ella, no puedo terminar de decirte lo mucho que te la recomiendo, pues en ella se encuentran algunos de los personajes más emocionalmente complejos y brillantemente escritos que he visto en mi vida. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.